Estimado alumnado, estimado profesorado, continuamos, si os parece bien, con este curso de métodos de investigación cuantitativa en el nivel básico y vamos a dar comienzo más concretamente a este último módulo, el módulo 4, en el que vamos a estudiar un poco cuáles son los estadísticos descriptivos más comunes, así como saber arreglarnos con ellos en el programa estadístico SPSS. En este caso concreto vamos a estudiar a través de este primer vídeo de estadísticos descriptivos el estadístico de frecuencias o el procedimiento de frecuencias, que es uno de los procedimientos más comunes en cualquier investigación cuantitativa. Para ello tenemos aquí preparada ya nuestra base de datos, que estará adjunta a la plataforma y podremos acceder a ella para poder seguir el vídeo. La abrimos y vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos una base de datos aquí de 57 variables. En este caso vamos a comenzar estudiando lo que es las frecuencias, el procedimiento de frecuencias. Una frecuencia hace alusión al recuento que tenemos de una variable. En este caso las frecuencias son procedimientos que solamente vamos a poder llevar a cabo o que comúnmente se suelen llevar a cabo únicamente con variables nominales u ordinales. Es en esos casos en los que tienen más sentido. Las variables en escala no tienen sentido porque nos puede salir un montón de frecuencias. Para cada valor nos saldría una frecuencia y podríamos imaginarnos que en una escala de 1 a 5, donde nos sale una media, un valor de una media de una persona de 3,57, otra persona 3,58, otra persona 3,20, al final cada valor se iría agrupando en cuanto a ese recuento. Por lo tanto, no tendría mucho sentido realizar un análisis de frecuencias para variables en escala. Por lo tanto, frecuencia siempre asociado a variables cualitativas o categóricas. Para llevar a cabo el procedimiento de frecuencias en SPSS vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Siempre va a ser de este modo. En este caso tenemos aquí unas cuantas variables categóricas ya seleccionadas. Entonces vamos a comenzar estudiando, por ejemplo, el sexo, ¿no? Tenemos una variable que está codificada de modo que 1 es hombre y 2 es mujer. Así que procedemos, como hemos comentado, a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y traspasamos la variable sexo hacia aquí, hacia la columna de variables. Si vemos aquí a la derecha tenemos otra serie de opciones. Tenemos la opción de estadísticos, que veremos en el siguiente vídeo, la opción de gráficos, donde nos permitirá crear los gráficos más comunes para el procedimiento de frecuencias, como en este caso son los gráficos de barra, los gráficos circulares e incluso histogramas, y otro tipo de opciones que, por ser más complejas, tampoco merece la pena. No le vamos a sacar tanto provecho a este tipo de acciones. Por lo tanto, simplemente saber que en frecuencias las opciones más significativas las encontramos en estos dos botones, pero que veremos más adelante, no profundizaremos en este vídeo. El objetivo de este vídeo, recordamos, que es estudiar un poco las frecuencias de las variables categóricas. Como veníamos diciendo, hemos pasado la variable sexo para estudiar su frecuencia. Simplemente pulsamos en aceptar y este es el análisis de frecuencias. Siempre que pulsemos en aceptar nos encontraremos una primera tabla donde nos indicará ya el propio programa cuántos casos han sido válidos y cuántos casos han sido perdidos. Si recordamos, a la hora de codificar las variables, podíamos indicar cuáles eran los casos positivos, o sea, los casos que realmente iban a contabilizar para el total de esta variable, y los casos perdidos, es decir, pues por ejemplo aquellos casos. Aquí, por ejemplo, el caso perdido está situado en 000, que podría ser pues una persona que no quiere indicar cuál es su sexo. Eso podría ser un caso perdido. No contabilizaría ni para ser hombre ni para ser mujer. Por lo tanto, pasaría a ser perdido. Si volvemos a esta tabla, vemos que tenemos 701 casos de casos válidos, es decir, gente que sí que ha contestado que es hombre o que es mujer, y 15 casos de gente que ha contestado que no quiere dar esa información, o simplemente que ha dejado esa información vacía. Entonces esos podrían ser unos posibles casos perdidos. En total nos encontramos, como bien nos indica aquí abajo, con 716 casos, 701 positivos y 15 perdidos. Pasamos a la tabla principal, que es esta de aquí abajo. Vemos que para la variable sexo tenemos
ya hecha la división, tenemos 126 hombres. La frecuencia, recordemos que es el recuento. Es decir, en esta base de datos tenemos 126 hombres y 575 mujeres. En total, 701. Aquí nos hace un porcentaje, ¿no? 126 hombres respecto al total son el 17,6% de los casos. En esta columna, la columna de porcentaje, nos está calculando el porcentaje teniendo en cuenta también los valores perdidos. Es decir, nos está contando los positivos y los perdidos, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de establecerlo en la investigación que estemos realizando. Por otra parte, si vemos el caso de mujeres, tenemos 575 mujeres que representan el 80,3%. En total, entre hombres y mujeres tenemos 701 casos que representan el 97,9% de la muestra, y en los casos perdidos vemos que el total de casos perdidos representa el 2,1%. Sumando el total de casos válidos y el total de casos perdidos nos dan el 100%. No obstante, la columna que más nos puede interesar respecto a porcentajes puede ser la columna de porcentajes válidos. En este caso vemos que para los hombres el porcentaje válido, es decir, de los 701 casos, que es el valor total que se tiene en cuenta para realizar esta columna, vemos que 126 casos representa el 18% del total de hombres, dentro de los casos válidos, por supuesto. Y el 82% representa el 575 mujeres de 701 mujeres representa el 82% del total de casos. Vemos que, por lo tanto, aquí tenemos esta columna que nos puede resultar interesante también para determinadas variables dentro de nuestro propio estudio. Finalmente, nos encontramos con la columna de porcentaje acumulado. En esta columna de porcentaje acumulado, en este caso no tiene mucho sentido analizarla, pero hay variables que nos pueden resultar de interés. Por ejemplo, si estamos estudiando el nivel socioeconómico y si queremos ver qué porcentaje de casos se encuentra por debajo a la categoría de poder socioeconómico medio. Entonces ahí sí que estudiar el porcentaje acumulado nos puede resultar interesante. En este caso, como es una variable dicotómica, hombre-mujer, no nos resulta interesante. Vemos que aquí en la columna de porcentaje acumulado lo único que se realiza es hasta este punto cuál es el porcentaje que se tiene. En este caso, como tenemos 18%, hasta este punto tenemos el 18% del total de casos, y en este punto se hace esto, o sea, se realiza este valor más la suma del porcentaje válido para la segunda categoría, ya en este caso. Entonces 18% más 82% nos sale que ya es el 100% de los casos. Vamos a ver esto con otra variable que no sea dicotómica. Vamos a ver, por ejemplo, con vamos a ver qué tipo de variables tenemos por aquí. Vamos a analizarlo, por ejemplo, con el tipo de carrera. Pasamos la variable, pasamos la variable carrera y lo dejamos tal cual. Volvemos a estudiar aquí. Vemos que tenemos 4 categorías. Tenemos la categoría de educación social, la de categoría de pedagogía, la categoría de psicología y la categoría de otras carreras. En este caso queremos estudiar, por ejemplo, para darnos cuenta de la utilidad de esta columna de porcentaje válido, qué carreras están relacionadas con la educación. Entonces podemos decir que, o vamos a considerar que aquellas carreras que tienen que ver con la educación es la educación social, la pedagogía y la psicología. Y vamos a dejar fuera a otras carreras. En este caso vemos que el 91,1% del total de casos pertenece a carreras relacionadas con la educación. Vemos que educación social tiene el 29,5%, que si le sumamos el 5,3% de pedagogía nos da el 34,8%, que si a este valor de 34,8 en el que está incluido educación social y pedagogía le sumamos los casos de psicología, tenemos el 91,1% porque psicología tiene el 56,4%, y en este punto ya vemos que tenemos para 3 carreras el 91,1% de los casos. Y si sumamos también
la categoría de otras carreras, como es un 8,9% de porcentaje para este valor, nos encontraríamos ya con el 100% de los casos. Simplemente estos especialmente en algunos tipos de investigaciones, este tipo de procedimiento se suele realizar muy a menudo, y especialmente cuando damos información de la muestra. En este caso, en nuestro estudio tendríamos que decir que nos encontramos con 126 hombres, 575 mujeres. Podríamos indicar también la edad, su desviación típica. Esto lo veremos también un poco más adelante, pero saber que este procedimiento de frecuencias es comúnmente empleado en nuestros estudios de investigación. Por el momento esto es todo, esperemos que haya sido de utilidad y como siempre nos vemos dentro de poco en Learn to Research. Un abrazo.